Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Shalom, amados Tafín y Ajotis, hermanos y hermanas. Laila Top, buenas noches. Soy el Moré Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso, en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. Les envío un cordial saludo a cada uno de ustedes, amados Tafín y Ajotis, hermanos y hermanas en el Mashiach Yeshua, que nos ven pues a través de este canal de YouTube, de este canal de estudio de las Sagradas Escrituras, de la Torá. Pues como iba diciendo, amados Sajín, pues en temas pasados, pues estamos compartiendo temas interesantes, temas pues que no se habían enseñado, y pues me siento con mucha simjá, con mucha alegría, con mucho gozo, porque estamos compartiendo nuevamente pues esos temas a través de este canal de estudio de las Sagradas Escrituras, la Torá. El tema para el día de hoy se titula Las dos resurrecciones. Hay que entender que estas dos resurrecciones, pues una es espiritual y la otra es física. Por ello es importante entender este estudio, y me gustaría que, amados Ajín y Ajotis, para que ustedes también vayan al mismo tiempo con nosotros en el estudio, saque su escritura, ábrala y busque los textos también. Y si no le da tiempo al estar viendo este tema, los textos, puede tener una libreta, un lapicero donde ir haciendo sus apuntes, y al término de este video puede estudiar, analizar esos textos, o si no, volver a repetir y ver el video nuevamente. El título, repito, se titula Las dos resurrecciones. Hay que entender que estas dos resurrecciones, una es espiritual y la otra es física. Vayamos al Sefer, a la carta del Nabí, del profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 1 y 2. Daniel capítulo 12, verso 1 al 2. Dice: En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo, desde la existencia de las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Aquí el Nabí, el profeta Daniel, está diciendo lo que iba a pasar en Jerusalén después de que el Mashiach fuera quitado. Por ejemplo, aquí dice: en aquel tiempo se levantará Mijael. La palabra levantará no quiere decir que se elevaría al cielo o volaría o algo así, no, sino lo más correcto sería quitado, que eres el protector de Israel. Dice: en aquel tiempo se levantará Mijael, o sea, será quitado, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por eso dice que cuando él ya no estuviera, iba a haber un gran tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Hay información histórica de que todos los creyentes en el Mashiach no perecieron cuando Yahudá fue arrasada por el ejército de Roma, cuando destruyeron el segundo templo allá en Jerusalén. Ningún creyente en el Mesías cayó a espada, cayó muerto, pero en cambio sí cayeron los que no creyeron en las palabras de Yeshua, cuando dijo que oraran para que su huida no fuera ni en invierno ni en día de Shabbat, porque sería un tiempo de angustia, un tiempo muy, pero muy difícil. Y eso ya tuvo su cumplimiento en el año 70 del primer siglo. Y en el verso 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y eterno horror. Así que vemos que hay, dice, una esperanza, dice, de resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Pero esa resurrección va a ser a nivel universal, de que van a haber resurrección de justos e injustos al mismo tiempo. Pero ahorita vamos a seguir explicando estas dos resurrecciones que habla la Escritura y que no se ha entendido bien. Veamos esto. Vayamos al Sefer, al libro de Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Siga este estudio, amado aquí, amada Jod y Javerín, amigo y amiga, que está viendo estos temas de la Torá, de la instrucción de nuestro Elohe Yahweh. Siga el estudio con nosotros, no se pierda ninguna cita para que vayamos viendo todos juntos este estudio, este tema, que es muy interesante y muy importante. Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Dice lo siguiente: Feliz y kadosh y apartado el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán servidores de Elohe y del Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Aquí vemos lo que dice: Feliz y kadosh y apartado el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán servidores de Elohe o Kohanim y del Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Amados Sajín y Ajotis, hay que entender esto, porque aquí podría decir, bueno, aquí habla de una primera resurrección y luego aquí piensan que después de los 1000 años viene una segunda resurrección. Y como vimos en el tema pasado de la caída de Satán y su atadura, de que esos 1000 años ya pasaron. Entonces dice aquí: feliz y kadosh el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Porque dice que estos, los que tienen la primera resurrección, son los que la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán servidores de Elohe y del Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Veamos lo que dice aquí en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 6. Nosotros que creemos en el Mashiach Yahshua, ya estamos reinando y estamos en esa primera resurrección. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura: aquel que conoce al Mashiach y persevera hasta el fin, la segunda muerte, aunque uno muera físicamente, la segunda muerte no tiene potestad contra ninguno de los que creen en el Mashiach, porque ellos ya habrán librado su vida. Pero aquellos que no creen en el Mashiach y viven una vida de acuerdo a los deseos de su carne, entonces ellos, aunque están vivos, están muertos para Yahweh. Por eso cuando el Mashiach le dijo al joven que quería ser su talmid, pero dijo: espera, que deja que vaya y entierre a mi padre. Entonces, ¿qué dijo el Mashiach? Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Estas personas a las que el Mashiach se refería estaban vivos, lógicamente, porque iban a enterrar a un difunto. Pero el Mashiach sabía que ellos no obedecían la Torá y por eso estaban también muertos ante Abba Yahweh. Pero en cambio aquellos que están vivos o que mueren pero con la esperanza y la fe en el Mashiach, ellos están vivos, porque Yahweh es el Elohe de vivos y no de muertos. Así como Yahweh dice en la Escritura que es el Elohe de Abraham, el Elohe de Isaac y el Elohe de Jacob. Es un Elohe de vivos y no de muertos. Veamos ahora en el Shefer, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 6, cómo se nos habla de que seríamos Kohanim, servidores o ministros de Yahweh. Veamos en el Sefer, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 6. Shemot, Éxodo, capítulo 19, verso 6. Dice: en Shemot 19,
Perdón, es otro verso, perdón. Vayamos en Shemot. Para ver lo que dice aquí la Kibeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá, la instrucción de nuestro Elohe Yahweh Shebaot. Porque este tema hay que siempre explicarlo bien, porque la mayoría de personas espera que pase un proceso largo de tiempo y dicen que las cosas de las Escrituras no se han cumplido. Pero vemos que muchas cosas, amados aquí en Ajotis y Javerín y amigos, han llevado un cumplimiento que muchos no han visto porque no se han detenido a estudiar la Kibeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá. Veamos aquí, amados Sajín, lo que nos dice la Kibeh HaKodesh. Estoy buscando aquí la cita donde se le habla al pueblo de Israel y nuestro Elohe Yahweh Shebaot dice que seríamos un pueblo especial. Donde habla que somos un real Kohanim. Estoy buscando aquí la cita, amado Sajín, pero no la encuentro en el libro de Shemot de Éxodo. Se me perdió aquí el texto. Pero veamos aquí donde dicen también en el Shefer, en el libro de Kefa, Aleph, en el libro de Primera de Pedro, en su Biblia cristiana. Es que es lo mismo que dice en el libro de Shemot de Éxodo. Kefa, Aleph, Primera de Pedro, en su Biblia cristiana, capítulo 2, verso 9. Dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real Kohanim, nación Kadosh apartada, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí esto nos lo dice nuestro ají, nuestro hermano Kefa, mal llamado Pedro, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real Kohanim, nación Kadosh apartada, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que dice que nosotros somos un linaje escogido, somos servidores, somos una nación apartada y un pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es lo mismo que dice el Shefer, el libro de Gitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Dice: y nos constituyó en un reino, Kohanim, servidores para Yahweh su Padre. A él sea la exaltación y el dominio para siempre. Amén. Aquí vimos que Yeshua nos constituyó, dice, en un reino, servidores para Yahweh, o sea, ser Kohanim, servidores para Yahweh su Padre. A él sea la exaltación y el dominio para siempre. Amén. Así que vemos cómo el Mashiach nos ha constituido en un reino de servidores de Yahweh el Padre. Así que, amados Sajín, nosotros, como dice la Escritura, que en el libro de Gitgalut 26 dice que iban a reinar quienes los que tienen la primera resurrección. Por eso dice: feliz y apartado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes somos esos que tienen parte en la primera resurrección? Nosotros que creemos en el Mashiach Yeshua. Dice en la primera resurrección: sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán servidores del Elohi y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Amados Sahim, todos los que creen en el Mashiach, pues estamos reinando, amados Sahim. Y más adelante vamos a ver cómo es esto posible, porque muchas personas podrían decir que estoy equivocado o que estoy transgiversando algún texto de la Escritura para forzarlo a que diga algo que no dice. Pero, amados Sahim, la Escritura es clara y la Escritura dice que nosotros somos un real Kohanim. No dice: y ustedes serán, como diciendo tiempo futuro, no, sino dice: ustedes son un real pueblo adquirido, nación Kadosh,
O sea que ya somos ese pueblo que dice Kefa. No dice, y ustedes van a ser o llegarán a ser en tiempo futuro. No, dice, ya somos, dice. En tiempo presente lo está diciendo nuestro hermano Kefa, mal llamado Pedro en la Biblia cristiana. Y quiero repetir y recalcar esto. Lea bien lo que dice esta cita de Kefa Aleph, de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real Kohanim, nación Kadosh, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí lo vemos, amados Ajín y Ajutis, hermanos y hermanas. La escritura es clara. Y aquí lo dice, lo está diciendo, amados Ajín. Entonces no dice para tiempo futuro y van a reinar o vamos a reinar en un tiempo futuro, no, sino dice, somos linaje escogido, real Kohanim, para que anunciemos que la virtud de ya vamos a estar sirviendo a nuestro Abba Yahweh. ¿Desde qué tiempo? Desde el tiempo que creemos en el Mashiach y se hace la Tevilá, somos parte del reino, como vimos en el tema pasado, sobre la caída del Satán y su atadura. Al haber hecho la Tevilá, la inmersión, hemos resucitado juntamente con el Mashiach. Esta es la primera resurrección, la que dice Hitgalut, Revelación, Apocalipsis 26. Feliz y Kadosh el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad contra ellos, contra todos aquellos que tienen parte de la primera resurrección. Todos los creyentes en el Mashiach, la muerte eterna no se puede enseñorear de nosotros, que ya hemos resucitado con el Mashiach en la primera resurrección, que es cuando hicimos la Tevilá, la inmersión. Veamos el Sefer, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6. Efesios, capítulo 2, verso 6. Dice, y juntamente con el Mashiach, Yahshua, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice, y juntamente con el Mashiach, Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nuestro abacado Yahweh nos resucitó juntamente, dice que con el Mashiach Yahshua, y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aunque estamos aquí en la tierra, al estar aquí en la tierra, pero si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y lógico que está en el cielo, amados aquí dice la escritura, que entonces estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y para qué está uno sentado en el lugar celestial? Como dice, para tomar posesión del reino. Estamos tomando posesión del reino y somos ministros de este gabinete del Mashiach Yahshua. Juntamente con él están reinando aquellos que creen en el Mashiach, aquellos que creemos en el Mashiach Yahshua. Lea bien nuevamente esta cita de Efesios capítulo 2, verso 6. También veamos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 10 al 11. Romanos capítulo 8, verso 10 al 11 dice, pero si el Mashiach está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el Ruach, el Espíritu, vive a raíz de la justificación. Y si el Ruach, el Espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos, mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Ruach, su Espíritu que mora en ustedes. Así que aquí lo vemos, amados ajín, y lo dice claramente, pero si el Mashiach está en ustedes, en cada uno de nosotros, dice, es verdad que el cuerpo seguirá sujeto a la muerte, nuestro cuerpo va a seguir sujeto a la muerte, aunque hayamos hecho la tevilá, la inmersión. Si algún tiempo tenemos que morir, dice, el cuerpo está sujeto a la muerte a causa del pecado, dice, pero el espíritu vive a raíz de la justificación, dice. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos
también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. La primicia que tenemos es el Ruach, el espíritu. Y sí, hay muchos hermanos que han muerto, pero tienen esperanza de regresar a la vida, donde dice que la segunda muerte no tendrá autoridad ni dominio sobre aquellos que ya resucitaron primeramente espiritualmente. Así que esto lo vemos aquí en Romanos 8, 10 al 11. Se nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre estos, como dice en Mateo capítulo 10, verso 28. Aquí se habla de ello, que lo que explica el Mashiach, de que la segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que tenemos como primicia el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de nuestro Elohe Yahweh. Veamos en Mateo capítulo 10, verso 28. Dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Así que dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Así que no pueden destruir la vida que Abba Yahweh ya nos ha dado, y la primicia que tenemos es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad que mora en cada uno de nosotros que creemos en el Mashiach, que hemos hecho la inmersión y que nos esforcemos y perseveremos hasta el fin. Es lo mismo que dice en Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Dice lo siguiente: y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Aquí esto lo dice la Torá: quien no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado en ese lago de fuego, que es la muerte segunda. Eso es lo que realmente es ese lago de fuego, la muerte segunda, una destrucción total. ¿Y para quién va a ser eso? Para los que no se hayan inscritos en el libro de la vida. Aquellos que no aceptaron al Mashiach Yeshua, aquellos que no aceptaron la verdad de la Torá de Yahweh, aquellos que han dando rienda suelta a su carne, todos ellos son los que no van a estar inscritos en el libro de la vida, lamentablemente. Y entonces, como no van a estar en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí es donde dice la Escritura que la segunda muerte va a tener autoridad sobre aquellos pues que no están inscritos en el libro de la vida, pero en cambio los que tienen la primera resurrección. Por eso dice en el verso 6 del mismo capítulo 20, dice: feliz y kadosh el que tiene parte en la primera resurrección. Que dice que es una persona feliz y kadosh y apartada. Nosotros que tenemos parte en esta primera resurrección, la cual es espiritual. Dice, porque sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder. La segunda muerte hay que entender que es la destrucción total, a la cual irán aquellos que dice el verso 15, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Aquellos que no han resucitado, que no tienen esa primera resurrección, pues van a ser entonces lanzados al libro de... que no estén inscritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego, que es la destrucción total. Es igual a lo que decía el Mashiach en Mateo capítulo 10, verso 28. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, más bien temanle a aquel que puede matar tanto el cuerpo como la vida. Y ese es Yahweh. Y en el crematorio, que es a esto se refiere el crematorio, lo que dice Hidgalut, Revelación o Apocalipsis capítulo 20, verso 15, ese crematorio es ese lago de fuego, que es la destrucción total para siempre. La primera resurrección es espiritual. Podemos verlo en Mateo capítulo 27, versos 50 al 53.
Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Dice lo siguiente, la Kitbeja Kodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá. Pero Yahshua clamó otra vez en alta voz y entregó el Ruach. En ese momento el velo del templo se desgarró en dos, desde arriba hasta abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres kadosh, de hombres apartados, que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él salieron de los sepulcros, fueron a la Kadosh ciudad, la ciudad apartada, y se les aparecieron a muchos. Aquí vemos, amados Sajín y Ajotis, lo que dice la escritura en este Shefer, en este libro de Mateo, capítulo 27, versos 50 al 53, que después, cuando nuestro maestro Yahshua HaMashiach murió en el madero, dice que después, dice en el verso 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres kadosh, de hombres apartados, que habían muerto, se levantaron. Y después de la resurrección de él, salieron de los sepulcros, fueron a la ciudad kadosh y se les aparecieron a muchos. Después de el maestro de haber resucitado él, entonces dice que muchos cuerpos de hombres apartados, de hombres kadosh, también se levantaron, ellos también resucitaron y se les aparecieron a muchos en la ciudad kadosh, en la ciudad apartada que es Yarushalayim. Y lo vemos que ahí hubo una resurrección, amados Sajín, una primicia de esa resurrección, de la que se viene, que es la segunda resurrección, amados Sajín, que es donde es la resurrección general de justos como de injustos. Hay que entender Tesaloniquín Aleph, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 15. Tesaloniquín Aleph, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 15. Y quiero que quede muy claro, amados, aquí en este texto de Mateo, capítulo 27, versos 50 al 53, que es una pequeña prueba de las primicias de la resurrección que va a haber en el tiempo del regreso del Mashiach. Porque hay que entender bien que la primera resurrección es espiritual, aunque también hubo esa resurrección de estas personas que se levantaron después de la resurrección física del Mashiach. También estas personas se levantaron físicamente en resurrección de los sepulcros y fueron a la ciudad Kadosh. Pero esta resurrección es como la que tuvieron aquellas personas cuando el Mashiach resucitó, por ejemplo, a Elazar, mal llamado Lázaro, al joven que solamente iba con su mamá cuando lo llevaban al sepulcro, y el Mashiach tocó el féretro y le dio de vida nuevamente al joven, a la mamá del joven, y también a la muchacha que había fallecido, a la hija de Yair, mal llamado Jairo, y le resucitó. Entonces vemos que esa es una primicia del poder de la resurrección que se viene cuando el Mashiach regrese nuevamente a esta tierra, cuando va a haber una resurrección de justos e injustos, y esto lo podemos ver más adelante. Esto lo digo para que no haya confusión y no piensen que la primera resurrección era física y que ellos son la resurrección, la primera resurrección, no. Sino hay que entender, como vamos leyendo en este tema, en este estudio, a través de la Kitbeja Kodesh, de las Sagradas Escrituras, la Torá, que la primera resurrección es espiritual y la segunda resurrección ya va a ser física. Para todos aquellos que, aunque hayamos creído en el Mashiach, estemos en los sepulcros, vamos a levantar, van a ser levantados, y pues todos, tanto creyentes en el Mashiach como no creyentes en el Mashiach, van a resucitar, van a estar ante el trono de juicio que se va a hacer a todas las naciones de la tierra cuando Yahshua HaMashiach regrese. Veamos en Tesaloniquín Aleph, primera de Tesalonicenses, en su Biblia cristiana, capítulo 4, versos 14 y 15, para que veamos lo que dice aquí nuestro ají Shaul, mal llamado Pablo,
en este texto de Tesaloniquín Aleph, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 15, dice: porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yahshua, Elohe levantará con él a los que han dormido. Pues le decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros, los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Cuando el Mashiach Yahshua regrese, por eso dice en el verso, hay que leer nuevamente el verso 14 y 15, dice: porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yahshua, Elohe levantará con él a los que han dormido. Pues le decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros, los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. No vamos a preceder a los que ya durmieron, amados Sajín, para ya la vida eterna, sino que todos juntos van a resucitar los que ya estén lamentablemente en los sepulcros en este tiempo, pero van a resucitar y todos juntos vamos a vivir ahora sí esa vida eterna por siempre y para siempre, con la ayuda y bendición de nuestro Elohe Yahweh, que nos ayude a perseverar hasta el fin para alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Así que, amados Sajín, entonces aquí vemos esto que nos dice aquí sobre esta resurrección, que esta resurrección es la que es la segunda, porque es la resurrección física. Por eso dice que si creemos que Yahshua murió y resucitó físicamente, que Él murió y resucitó, de la misma manera por medio de Yahshua, Elohe, o sea Yahweh, va a levantar con Él a los que han dormido. Pues le decimos esto por palabras del Maestro. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Así que no vamos a preceder a aquellos, por ejemplo, como el que murió el primer, pues que fue asesinado, primer creyente en el Mashiach, que fue Sefanyah, mal llamado Esteban. Su nombre es Sefanyah, como dice en el Shefer de Hechos 7, 55 y 56, cuando él murió apedreado. Él fue el primer creyente en el Mashiach que murió y que está esperando esa resurrección física. Porque ahorita está descansando, al igual que muchos, como Shaul, como todos los talmidín y siervos del maestro Yeshua HaMashiach, que llevaron el mensaje de la Besorá, de la buena noticia, a las naciones, y que ya murieron. Pues entonces ellos están descansando y están esperando el regreso del Mashiach Yeshua para ser levantados. Y nosotros los que quedemos hasta la venida, el regreso del Maestro, no vamos a adelantarnos a la vida eterna, sino que juntos, cuando ellos sean levantados también, y los que estemos vivos al regreso del Mashiach, vamos a entrar todos juntos a esa vida eterna. Veamos lo que dice en Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 14, verso 13 dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Maestro. Sí, dice el Ruach, el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. Esto pasa con todos los siervos de antaño del Maestro Yahshua HaMashiach, que ellos trabajaron arduamente, como nuestro aquí Shaul, mal llamado Pablo, como Kefa, mal llamado Pedro, como Matillá, como Jacob, mal llamado Santiago, como todos los talmidín en todas las épocas pasadas, que ellos trabajaron arduamente y que murieron. Entonces, dice aquí en Hidgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 14, verso 13, y oí una voz del cielo que decía: escribe, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Maestro, como Sefanyah, mal llamado Esteban. Él murió en el Maestro, dice. Sí, dice el Ruach, el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. Así que esto es verdad, amados Sajín,
lo que dice esta voz del cielo que decía: escribe, felices los muertos que de aquí en adelante mueren en el Maestro. Sí, dice el Ruach, el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. En la segunda resurrección, amados aquí, serán levantados los justos e injustos de forma simultánea. Unos para vida eterna y otros a destrucción total, que es la muerte segunda. Porque mucha gente ha leído mal el libro de Gilgalú, Revelación, Apocalipsis, que dicen, no, primero en la primera resurrección van a resucitar los justos, y después de los 1000 años van a resucitar los injustos. Pero eso, por mucho que la gente, los cristianos y la mayoría de personas que ha estudiado teología, pastorados y todo eso, y piensen, tengan ese pensamiento así, pues están realmente equivocados. Porque si eso fuera a ser cierto, de que primero habría una resurrección y 1000 años después una segunda resurrección, entonces ya el Mashiach sabría que esas personas de la segunda resurrección automáticamente irían a una destrucción total. Ya no tendría caso de haber un juicio, porque ya el mismo juicio automáticamente diría que ellos son culpables de pecado porque nunca se arrepintieron, porque no creyeron en el Mashiach y porque blasfemaron su palabra. ¿Cuál es la blasfemia imperdonable? No creerle a Yahweh, no creerle en su dabar, en su palabra, adulterar su palabra, engañar, mentir y no ser fieles con la Torá, no ser obedientes. Esa es la blasfemia imperdonable, que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Así que la Escritura no dice que después de los 1000 años vaya a haber una resurrección, sino veamos lo que dice en Mateo, capítulo 13, verso 36. Mateo, capítulo 13, verso 36 al 43, para que veamos lo que dice la Escritura, de que en la resurrección, cuando venga el Mashiach, va a ser una resurrección simultánea de justos como de injustos. Mateo capítulo 13, verso 36 al 43, dice lo siguiente: entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus talmidín, discípulos, se acercaron a él diciendo: explícanos la comparación de la cizaña del campo. Y en respuesta les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el acusador, el Satán. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los mensajeros, los malachim. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Ben Adam, el Hijo del Hombre, enviará a sus mensajeros y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Si leemos bien, en el verso 41 dice: el Ben Adam, el Hijo del Hombre, enviará a sus mensajeros, a sus malachim, y recogerán, dice, de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad. Amado Saquín, desde que el Mashiach Yeshua fue levantado en la resurrección, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha dado. Y hemos leído en textos donde dice que Yeshua tiene dominio sobre todo nombre que se habla aquí en la tierra, sobre toda potestad. Y entonces el reino de Yeshua ya está aquí en la tierra, como vimos en el tema pasado. Yeshua ya está gobernando. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Está gobernando con su gabinete aquí en la tierra. Pero entonces vemos que dice, en el verso 41 dice: entonces que él enviará a sus mensajeros y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y los que hacen maldad. Todas las personas que están en el reino de Yeshua y no se quieren sujetar a las reglas que Yeshua pone, que es la Torá, que es la regla de obediencia y conducta de todo ser humano,
Pero la gente de hoy día anda en los placeres de su carne, amado Sajín, que es en el deseo lujurioso del que tiene mujer, quiere andar en aventuras con otras mujeres, o mujeres que les gustan las mujeres, tener intimidad sexual con otras mujeres, el lesbianismo, el homosexualismo, adulterio, fornicación, idolatrías, borracheras, orgías, contiendas, derramamiento de sangre inocente, asesinatos, secuestros, violaciones, robos, hurtos, mentiras, hechicería. Muchas cosas son el fruto de la carne, amado Sajín. Y Yeshua no va a tolerar eso. Él no tolera eso porque, como dice la Escritura, que Él vino a purificarnos con fuego y con jabón de lavandería, amado Sajín, un jabón para limpiar, para purificar con esa agua limpia, para hacer el tevilá, y vamos a ser rociados con agua limpia y todas nuestras inmundicias tienen que ser quitadas. Por eso tenemos que luchar y esforzarnos, porque si decimos, no, yo no peco, yo desde que hice mi tevilá, ya no he vuelto a practicar el pecado, sería uno un mentiroso, porque la Escritura dice que todo hombre peca, y el que dice que no peca hace mentir, está diciendo mentira, y está siendo mentiroso al Mashiach. Así que, amado Sajín, la Escritura es clara, pero también dice que va a quitar a aquellos que causan tropiezos de su reino, y a los que hacen maldad, aquellos que violan, que transgreden la Torá, van a ser quitados del reino que es aquí, y los echarán, dice, en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces ahí cuando ya vean la severidad del juicio del Mashiach, Yeshua, toda esta gente del mundo que andan en todos estos placeres de su carne, y cuando vean a los malajín y los lleven ya a ese lugar de la ejecución, ahí sí van a querer pedir piedad, pedir perdón, pedir un lapso de tiempo para ellos poder cambiar su actitud, su forma de vida, pero pues ya habrá sido demasiado tarde, porque se ha dado testimonio desde que el Mashiach ascendió al Shamayín, a los cielos, se ha llevado el mensaje de la Torá, se ha advertido que aquellos que viven de tal forma no van a heredar el reino de Yahweh, que no se engañen, no se engañen, porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Yahweh. Pero mucha gente le da risa, dice, no, no te preocupes, no te fanatices, vive tu vida y cada quien va a vivir su vida y cada quien va a dar cuentas. Bueno, la salvación es personal, es verdad, pero aquellos que hacen caso a los oídos, a los labios y palabras de aquellas personas que invitan y te proponen al pecado, que dicen, no, nadie nos ve, vamos a divertirnos, a pasarla bien, si eres hombre te invitan, no, vamos a tomar, y después de ahí se dan otras cosas, que no, que está esta mujer y que pues anda con ella, una aventura, una canita al aire, no se le niega a nadie, y cosas así, porque hasta ponen palabras tan bonitas, sutiles, para querer enganchar a aquellas personas, pero no debemos de caer. Por eso la Escritura dice que no debemos de asociarnos con gente que no respeta la Torá, porque ¿qué tenemos en común? ¿Qué tiene en común, dice, el creyente con el no creyente? ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas, con la oscuridad? No hay nada en común, no hay nada que diga, no, pues tenemos que estar ahí, no. Por eso tenemos que estar siempre alertas en todo sentido espiritual y obedecer la Torá. Entonces por eso vemos que va a haber una resurrección simultánea de justos como de injustos, unos para vida eterna y otros para destrucción total. Y entonces vemos que aquí la Escritura no dice que va a haber un periodo de 1000 años entre una resurrección con la otra, sino que va a ser simultánea, y lo puede ver también en Mateo capítulo 25, verso 31 al 33. Matidya capítulo 25 al verso 31 al 33 dice en el 31 al 33, dice: cuando el Benja Adam, el Hijo del Hombre, venga en su exaltación, y todos los mensajeros, todos los malajín con él, entonces se sentará
en su trono de honor, y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. ¿A poco aquí la escritura está diciendo que va a haber un periodo de tiempo para separar a las ovejitas de las cabras? No, eso va a ser de forma simultánea. Lo leímos aquí en Mateo capítulo 25, verso 31 al 33, dice: Cuando venga Adán, el Hijo del Hombre, venga en su exaltación, y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono honroso, y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Esto va a ser de forma simultánea. Otro ejemplo es la separación, amados ajín, que hemos visto, ¿no? Ese ejemplo, perdón, de la separación de las cabras y las ovejas. También lo podemos ver aquí en Masec, el libro de Masec, Hechos, capítulo 24. Masec, Hechos, capítulo 24, verso 14 y 15. Dice: Sin embargo, le confieso esto, que le sirvo al elogio de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Tengo esperanza en Elohe, la cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Así que dice que va a haber resurrección de justos y de los injustos. Va a ser un evento muy grande lo que va a acontecer cuando venga Yeshua. Por eso dice: sin embargo le confieso esto, que le sirvo al elogio de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los Nabiim, en los profetas. Tengo esperanza en Elohe, la cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Va a haber una resurrección, amados ajín, de justos e injustos en forma simultánea. Yeshua viene a juzgar a las naciones y a destruir la muerte, como dice en Corintillín Aleph, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 26. Corintillín Aleph, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 26, dice: El último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte, porque dicen que la muerte también va a ser echada en el lago de fuego y azufre, o sea, una destrucción total. La muerte ya no va a ser más. Y entonces vemos, amados, aquí que Yeshua está ya gobernando. Por eso aquí en el verso 24, verso 24 al 26, voy a leer de aquí de Corintillín Aleph, de Primera de Corintios capítulo 15, verso 24 al 26, dice: Después del fin, cuando él entregue el reino al Elohe y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que va a ser destruido es la muerte, como dice en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 al 15. Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 al 15. Dice: Y a la muerte y a la fosa las lanzaron al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. El capítulo 21, verso 8, de este mismo Shefer de Hitgalut, dice lo siguiente: Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda. Así que aquí mismo nos está diciendo las características para quién va a ser esto. Para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos. Su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que hace la destrucción total, amados Sajín y Jotis. Así que el contexto de los 1000 años es de los que serán reyes con Yeshua por 1000 años. Así que esto lo hemos analizado y visto, amados Sajín, lo que dice en Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Feliz y kadosh y apartado el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán Kohanim, servidores de Elohe y del Mashiach, y reinarán con él por 1000 años. Amados Sajín, la primera resurrección, quiero que quede claro esto, la primera resurrección es la espiritual, la segunda resurrección será la física. Cuando Yeshua regrese, va a haber una resurrección de justos e injustos, y eso no ha sucedido. Eso apenas va a acontecer cuando Yeshua venga a juzgar a las naciones y se siente en su trono para juzgar. Pero Yeshua ya está reinando. O sea, para poder juzgar, Yeshua tiene que estar ya gobernando para poder llevar un registro de aquellas personas, su forma de vida, y si se han hallado dignos de estar inscritos en el libro de la vida, o si están en el libro, pues que no es de la vida. Así que la decisión y la salvación de cada uno de nosotros es personal. El que quiere vivir en su carnalidad, pues va a vivir conforme a sus deseos, conforme a su placer, porque pues cada quien quiere vivir como sea feliz, pero nosotros entendemos que no podemos darle rienda a suelta a nuestra carnalidad, a nuestro pensamiento, al yo decido, al yo creo, al yo pienso, porque si decimos así nos estamos autojustificando y decir, bueno, esto lo hago porque a mí me gusta, porque a mí me agrada, porque yo pienso que esto está bien, pero realmente nuestros pensamientos van de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Siempre hay que decir, bueno, a nuestro abacado Yahweh, esto le agradará que yo lo haga o que no lo haga. Siempre debemos tomar en cuenta a Yahweh, como dice un proverbio, un Mishlé, que dice, toma a Yahweh en cuenta en todos tus caminos y Él hará derecha tu senda. Pero si no lo tomamos en cuenta, pues nuestra vida va a ser un desbarajuste y no vamos a obtener esa shalom, esa paz en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia. Por eso Yeshua aquí advierte, amados Sajín, advierte con estas palabras que dicen Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 22, verso 11 y 12 dice: el que es injusto haga injusticia todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo haga justicia todavía, y el que es kadosh santifíquese todavía. El verso 12 dice: miren, vengo pronto y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. El verso 14 dice: felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Así que dice, felices los que guardan sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Yeshua? Que dice, si me amas, guarda mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Torá, la instrucción de nuestro Dios Yahweh, tiene los mandamientos. Estos 10 mandamientos no han sido abolidos. Y esos 10 mandamientos no se limitan a 10, sino que son ampliamente lo que es amar a Yahweh y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, amados Sajín, esta es la verdad sobre este cumplimiento de la primera resurrección y la segunda. Por eso el tema se llama las dos resurrecciones. La primera es espiritual, la segunda resurrección es física, y esa se realizará en el regreso
de nuestro Maestro y Amo Yahshua HaMashiach, que pronto vendrá a esta tierra. Que nuestro abacado Yahweh, Elohe de Israel, les bendiga y les guarde en el nombre bendito de nuestro Maestro y Amo Yahshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Amén y amén. Les envío un cordial saludo a cada uno de ustedes, amados Ajín y Ajotis, hermanos y hermanas que me ven pues a través de este canal de estudio de las Sagradas Escrituras, la Torá, la instrucción de nuestro Elohe Yahweh Shebaot. Soy el Moré Josué Enrique de esta Quejilaja Elohe, congregación de El Poderoso en este municipio de Juan Rodríguez, Clara, Veracruz, México. Les envío un cordial saludo a la comunidad de Puebla que están allá reunidos. También un saludo cordial al Ají José, que está pues a cargo de la comunidad allá en Puebla. Saludos también para todos los hermanos que nos ven allá en Sefarat, en España, en Galicia, España, que nos ven allá. Saludos también para nuestra Jot Ana de allá de Galicia, que está pues compartiendo de la Kitbeja Kodesh, de las Sagradas Escrituras, allá en España. Saludos para usted, Jot Ana, y para todos nuestros hermanos y hermanas en el Mashiach Yeshua, que están aquí en los Estados Unidos, que están en la República Mexicana, que están en muchas ciudades y en muchos países de acá, de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, El Salvador. Nos ven en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, en República Dominicana, en Venezuela, en Chile, Colombia, Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Se les envía un cordial saludo a nuestros hermanos que nos ven también en Alemania, los que nos ven en Francia y en muchos países que pues por medio de estas tecnologías pues está alcanzando pues más hermanos y hermanas que se están agregando, están conociendo la verdad de la restauración de todas las cosas que está escrita en el libro de Masek, Hechos capítulo 3, del verso 19 al 21. Pues este ha sido este tema, amados Ajín, sobre las dos resurrecciones. Esperamos que si no les ha quedado claro este tema, les vuelvo y les explico, analícenlo, hayan hecho apuntes en su libreta, y si no lo han entendido, vuelvan a ver este video, vuelvan a verlo, pídanle dirección a nuestro abacado Yahweh en tefilá, en oración, para que les dé sabiduría y puedan comprender este tema, amados Ajín. Pues que tengan un bendecido un bendecido día. Soy el Moré Josué Enrique. Shalom Alejem, paz a ustedes. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías, a pesar que tal